robar, lo que pasa es que terminé la terraza. ¿Pero qué es lo que pasa? Nosotros hacíamos juicio por droga y quemábamos la droga en una parrilla que había, y se quejaban los de abajo del olor, quemábamos cocaína, marihuana, de verdad. Pero eso tiene que ver con nuestra justicia, ¿no? Con lo cotidiano. Yo viví esos juicios porque, les digo, estaba en la terraza, pues, en el mismo edificio, y entonces los iba a ver, etcétera, y éramos amigos con el doctor Schifrin, que era la persona que más impulsó estos juicios. En un momento de esos juicios se hace por primera vez en Brasil un evento vinculado al terrorismo Estado en Brasil, que no hacen mucho, porque ellos no son muy amigos de eso, los brasileños, hasta el día de hoy. Y nosotros vamos invitados con Schifrin y entonces hablamos, Schifrin, el ministro de Derechos Humanos, porque era con rango de ministro, que era la mano derecha de Lula, que era Pablo Vanucchi, un hombre muy respetado en Brasil. Y el hombre, cuando habla, él habla después que nosotros. Entonces nosotros hablamos, Schifrin explica los juicios por la verdad, yo ya estaba haciendo los otros juicios, y yo ahí digo una cosa, que no había hablado con el doctor Schifrin, y sin ofender, yo explico que es muy importante los juicios por la verdad porque permiten conocer la verdad de algunas de las cosas que sucedieron, pero no alcanza. La verdad no alcanza. La verdad es una fotografía, es algo estático. La justicia es dinámica, la verdad es estática. Y con los juicios por la verdad pasó eso, pasó que no había acusado, no había, realmente no era justicia en acto, era conocer la verdad, que era importantísimo, no alcanzaba. Ahí es donde comienza la segunda condición, pues yo decía conocer la verdad, hacer justicia, que es lo que sucedió luego cuando la inconstitucionalidad permitió que se empezaran los juicios. Nosotros empezamos los juicios, después de 25 años de impunidad, el primer juicio, en realidad el primer juicio yo personalmente lo había hecho en el año 2004, que fue a Checolás y Vergés, porque no estaba alcanzado por obediencia del punto final, era la apropiación de una niñita uruguaya. Eso fue en 2004, pero luego el primer juicio fue también en Checolás en el año 2006. Y ahí empieza una etapa completamente distinta. Yo les dejo planteado algunas cosas que tampoco se acostumbran a decir, pero yo creo que hay que decirlas, que son los principales problemas que empezaron a aparecer en ese momento cuando había que encarar esos juicios. Y como yo tuve la responsabilidad de ser el primero de esa etapa, pude verlo, vivirlo y padecerlo. De hecho, que yo estaba primero con un despacho en la terraza. Como no se podía trabajar así, les cuento también anécdota, en el año 2006, antes del juicio, me fui a ver a la gobernadora, que no conocía, le conté que estaba en la terraza, era Felipe Solá, era provincia, no tenía nada que ver con federal, sin embargo alquiló una casa donde empezamos a funcionar. Tipo que yo no conocía y que la verdad estoy reconocido porque, más, quiero hacer una aclaración, es el día de hoy, desde el año 2006, que jamás él hizo público esto. Cuando uno espera que los políticos salgan, yo no lo hubiera culpado, pero en realidad estoy mucho más feliz de que él nunca lo haya contado. Y no cortó la cinta de decir, esta fue mi gestión. Lo cuento porque yo no tengo nada que ver con él, pero es algo que realmente mostró también cómo en determinado momento cada uno de los funcionarios tiene que mostrar la voluntad sobre estos temas. Principales problemas. Estructura tradicional de la justicia federal. La justicia federal no fue creada para juicio 40 años después. No hablemos para qué fue creada. Segundo, después por ahí volvemos. Situaciones que no fueron contempladas en su creación, ni en la creación de la justicia federal como tal, ni en la elaboración de los códigos. Ejemplo concreto, ejemplo impresionante, el Código de Procedimientos hasta el día de hoy prevé que el testigo de causas criminales tiene que estar en la sala de al lado de audiencias incomunicado con los demás testigos. Entonces yo tenía al matrimonio Graiber, que hacía 40 años dormían en la misma cama, y le tenía que decir no hablen. Ustedes se dan cuenta cómo esto no es una cuestión menor, sino que habla un poco de la idiotez. O sea,
la norma fue hecha en un momento determinado, ¿sí? Bueno, a la hora de aplicarla, uno tiene que tratar de aplicarla en toda su dimensión. Y si la Constitución Nacional dice que la Convención de Derechos Humanos nos obligan a hacer los juicios como hay que hacerlo, yo no le puedo decir un matrimonio no hable. Entonces hicimos una cosa muy distinta que ahora la cuento. Otro de los problemas, que tampoco estaba preparada en la formación académica de los integrantes de la justicia, empezando por los jueces. Los jueces argentinos no habían aprendido en la facultad lo que significa juzgar 40 años después, ni siquiera sabían lo que era el derecho internacional de los derechos humanos, porque no se enseñaba oficialmente eso. Y no es una cuestión menor, tiene que ver con la estructura tradicional de una justicia tradicionalmente conservadora y fundamentalmente reaccionaria. No es una cuestión menor, es una cuestión con un peso muy grande. Otro de los problemas, la falta de infraestructura, la contaba recién. Yo estaba en la terraza del edificio. Las salas de audiencias, imagínense ustedes que la sala de audiencias de ese edificio de la Justicia Federal, La Plata, tiene un auditorio para, si yo no me equivoco, 49 personas en total. Hacer un juicio de lesa humanidad, aclaro que se siguen haciendo ahí, y no es de casualidad, después vuelvo sobre eso. ¿Y saben cómo consigo? Porque yo logro conseguir un lugar para trabajar que es el que me da Solá. Pero me faltaba un lugar para hacer el juicio. Y me lo da el intendente de La Plata, Julián, a quien tampoco conocía. No tuvo ningún problema. Feliz de que se haga el juicio en la municipalidad, el Salón Dorado, que no era un lugar menor. El Salón Dorado está en YouTube en el video que se llama Un claro día de justicia, que lo hizo la Comisión Provincial por la Memoria. Búsquenlo, es un video impresionante. Está el testimonio de Jorge Julio López. O sea, es un video muy fuerte, y ahí se ve lo que es ese salón enorme, porque yo no iba a hacer un juicio en un lugar para esa capacidad, el juicio Chicolás. Insuficiencia de recursos humanos en cantidad y en calidad, porque insisto, la justicia federal tradicionalmente no solo tenía esa estructura para la cual fue creada, sino que además a lo largo de los años siguió siendo la gran familia, la familia judicial. Es un tema muy serio. Yo les recomiendo un libro que se llama Usted también, doctor. El libro Usted también, doctor, que lo compiló Juan Pablo Boslasky, de Viedma, es un libro imperdible, porque tiene capítulos que tienen que ver con esto que estoy diciendo, y además yo no lo quería decir que puedo hacerle publicidad, y uno de los capítulos se llama La familia judicial. No tiene desperdicio. Ese capítulo lo escribe María José, no la conozco personalmente, María José Sarabayrruz, que además es un apellido muy conocido en la justicia. Extraordinario lo que escribe de la familia judicial. Y dificultades en el compromiso de los operadores de la justicia, empezando por los jueces para abajo, especialmente en la ideología, porque en un tema como los juicios de lesa humanidad, la ideología es fundamental, entendiendo por ideología lo que nosotros aprendemos y conocemos desde chiquitos. Hoy lo hablamos con Rocío, nuestra experiencia de vida desde que nacemos hasta hoy, todo lo que vamos aprendiendo, conociendo, interactuando en el colegio, en la iglesia, en el club, en casa, donde sea, nuestros amigos. Toda esa interacción nos va creando a nosotros un cristal a través del cual vemos e interpretamos la realidad. Ese cristal es la ideología. Entonces no me vengan a decir que los jueces no tenemos ideología. Sí la tenemos. Nos quisieron hacer creer que no la tenemos. Es mentira, si no la tuviéramos seríamos máquinas. Lo que pasa es que nos hacen creer que no tenemos, la tenemos, y algunos tienen ideologías muy malas, eso se los puedo asegurar. Consecuencias. Dificultad para comprender en toda su dimensión el drama que significaba la reapertura de las causas. Reabrir causas 35 años después, como sucedió, que era una caja de Pandora.
en una caja de Pandora porque la justicia federal a qué venía acostumbrada, lo que yo contaba, a juicios sobre droga y sobre contrabando. Es un juego de niños, imagínense, al lado de la picana eléctrica, juicio de droga. Es grave, la droga es grave, pero estoy diciendo, no podemos compararlo con los juicios por delitos de lesa humanidad, porque el drama que hay detrás de cada uno de esos juicios es de un nivel de profundidad que no puede ser comparado con otros, pero que tiene que hacer esos juicios si no están consustanciados, si en primer lugar no están convencidos de que hay que hacer esos juicios y que los parámetros para hacerlo son los de la Constitución Nacional, vamos a estar en problemas, y estuvimos en problemas. Por eso los juicios no fueron iguales en todos lados. Las madres, ayer Elenia lo contaba esto, no era lo mismo ir a Comodoro Pi que ir a La Plata, estar detrás de un vidrio y sentirse maltratado, era otra cosa, y eso tiene que ver en forma directa con la ideología, directa. Hay anécdotas que yo no quiero contar de los años anteriores, los comentarios que yo escuchaba dentro de esa familia judicial sobre la temática. Después no les quedó más remedio que hacer los juicios. Uno de los hechos, el hecho más traumático de ese momento fue la desaparición de Jorge Julio López en el primer juicio. Ustedes piensen, lo que yo contaba recién, no venimos preparados en tantos aspectos, muchísimo menos para que desaparezca un testigo. Imposible. La persona que había estado delante nuestro, por eso les pido, vean ese video, un claro video de justicia, ver a Jorge Julio López temblando por su Parkinson, explicando lo que le había pasado y acusando a quien se lo había hecho. Y diciendo, este señor me torturó y estaba en tal lugar. Y yo les cuento, por ejemplo, que hay una foto que yo la tengo ahora en mi casa, antes la tenía en mi despacho, no tengo más despacho, que hice un cuadrito, que es una foto, se las voy a mandar esa foto. Es una foto que está tomada, miren, López declara, cuando está declarando, cuenta que desde el lugar donde a él lo torturaban, que era una especie de terraza, se veía 2 palmeras y un techo de tejas rojas. Declara eso. Sigue el juicio y unos días después vamos a hacer un reconocimiento judicial dentro del juicio. Yo creo que era Comisaría Quinta, creo que era Comisaría Quinta, lo hicimos junto con López, hicimos en Comisaría Quinta y en Arana. Pero cuando vamos a Comisaría Quinta, y es esa la foto, llegamos con él y con otra gente, con Adriana Calvo y fallecida, y otras víctimas. Entonces entramos y empezamos a buscar, y efectivamente hay una escalera y él dice, ahí está. Él no había, se imaginarán que él no había vuelto en 30 y pico de años de ninguna manera y por ninguna razón en ese lugar. Subimos la escalera, llegamos a la superficie de terraza o pseudo terraza, desde donde él decía que lo habían torturado y que estaba Camps y Echecolás. Y cuando estamos ahí parados, y esa es la foto que yo te voy a mandar, José, porque justo un fotógrafo toma esa escena donde él me está señalando, corre un frío por la espalda, las 2 palmeras en techo de tejas, desde el lugar donde él había descrito. Es una cosa de otro planeta. Esa foto refleja ese momento con López señalando, donde está diciendo, ve, y yo estaba paralizado. Sí, se veía. Voy a mandar esa foto porque es realmente memorable.